Gracias a todos. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Tuvimos una oportunidad acá. Le agradezco al señor Israel Robledo por la oportunidad que me da de estar con ustedes y compartir la palabra del Señor también. Nosotros soy de Arizona. Normalmente hay mucho calor, pero en esta época del año el clima está muy rico, se parece mucho a la de Guatemala. Así que me da un gusto volver a mi patria y poder estar nuevamente con ustedes, ¿verdad? A compartir la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a tener un sermón sobre qué hacer en caso de desastres. Los desastres no avisan, no suenan alarmas cuando va a haber un desastre. Y en los meses que pasaron, precisamente 2 días después que se terminó la fiesta en México, azotó el huracán Lidia a esa región, llevando mucho desastre y destrucción. También ustedes mismos vieron, y nosotros también nos dimos cuenta, ya estuvieron pidiendo oraciones para Guatemala. La situación política que sucedía en el país dejó atrapados a los hermanos por muchos días. También en ese mismo momento estalla la guerra en Israel. Nuestro pastor precisamente estaban ahí, dice que los bajaron varios pisos abajo de tierra a protegerse de los misiles que estaban en esos momentos. Así que los desastres suceden en cualquier época del año, en cualquier momento, sin que den previo aviso. Entonces hay que estar prevenidos para eso. Y nosotros también constantemente estamos expuestos a situaciones peligrosas que pueden atentar o pueden ser desastrosas para nuestras vidas. Nosotros, y también la de nuestros seres queridos, por supuesto, terremotos, inundaciones, pandemias, guerras, destrucciones, balaceras. O sea, estamos expuestos a tantas situaciones de peligro que pueden crear desastres o traer desastres a nuestras vidas. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante tales situaciones? ¿Cómo nosotros nos preparamos para tales circunstancias? En lo que va del año, precisamente aquí en Guatemala, se han registrado 2.237 sismos. 43 de ellos han sido perceptibles para los habitantes de Guatemala. Eso fue según los datos de hace 2 semanas. En el lugar donde trabajo se preparan simulacros programados para prevenir a los trabajadores de cómo salir del edificio, por ejemplo, y que cada quien sepa qué es lo que hacer, cómo reaccionar, a quién seguir y dónde reunirse. Es muy importante ese tipo de situaciones en el país donde provengo, me imagino que aquí también. Así que también nosotros tenemos que estar prevenidos para este tipo de situaciones y saber qué hacer en caso de ser necesario. Así que vuelvo otra vez a la pregunta: ¿qué debo hacer en caso de algún desastre? Yo les traigo aquí 3 cosas. Un plan que incluye comunicación, preparación y acción. En la comunicación, al contrario del sermón del señor Solórzano, él decía que hay que correr, hay que estar listos para llegar a la meta. Lo primero que les digo es guardar la calma, o sea, no correr. En un caso de un terremoto, por ejemplo, las personas se ponen nerviosas y tratan de correr y buscar la salida más cercana. Pero en estos casos de desastres no hay que correr, hay que guardar la calma. Número 2, en el caso de ustedes, hablar con la iglesia, comunicarse, qué hacer en caso de que algo suceda. Por ejemplo, ver cuáles son las salidas próximas de este edificio. En el caso de nuestros hogares, podemos ver cuáles son las salidas que nosotros tenemos, dónde protegernos y qué hacer. Pero es necesario hablar, platicar con la familia, ponernos de acuerdo qué hacer en estas situaciones. Con respecto a la preparación, eliminar posibles peligros. Por ejemplo, quitar objetos que obstruyan las salidas de una casa, de una oficina o de una iglesia, ¿verdad? Quitar todos esos objetos que obstruyen el camino para que las personas puedan salir libremente y alejarse del peligro. Número 4, crear simulacros con la familia, practicar rutas de escape, rutas de evacuación y lugares de reunión después de estar afuera del edificio.
Con nuestro hijo siempre platicábamos en familia y le decía, cuando estaba pequeñito, le decía, si pasa un incendio, ¿por dónde saldrías corriendo? Entonces él me decía, por aquí. Yo le decía, no, mírala, y lo llevaba y le enseñaba, no, esta puerta no se abre, tiene llave. Y puede ser que no encontremos la llave en caso de tener nerviosismo. Le digo, pero puedes venir por esta puerta y por aquí sí puedes salir sin llave. Y ya le iba instruyendo a él, o le iba preparando qué hacer, y le decía, bueno, ¿y qué pasa si hay un terremoto y se caen, te queda bloqueada la puerta de tu cuarto? Entonces le digo, rompes el vidrio y sales por la ventana. Le explicaba rutas de evacuación. Pero tenemos que planificar simulacros con la familia para que todos podamos estar seguros de cómo salir, cómo manejar situaciones como estas. Con respecto a la acción, es buscar lugares seguros en la casa. Normalmente los muebles, depende de qué muebles tengan, se pueden proteger abajo de eso, pero tenemos que saber cuáles lugares podemos nosotros refugiarnos, cuál es el lugar más seguro en nuestros hogares. Hay que platicarlo con la familia acerca de eso. Y número 6, provisiones de emergencia. Siempre es recomendable tener botiquines de primeros auxilios, tener agua, tener medicina y tener comida básica. En caso de emergencia, en que se va la electricidad o que hay algún enfermo, tener eso preparado para que nosotros salgamos con eso corriendo en nuestra casa y poder ser de utilidad en caso de alguna emergencia. Aquí en Guatemala, precisamente, en 1976, un terremoto de magnitud de 7.5 grados sacudió al país el miércoles 4 de febrero de 1976 a las 3 de la mañana con 1 minuto. Me imagino que muchos de los que están aquí se recuerdan de eso. Levanten sus manos, ¿quién se acuerda del terremoto? Muchos tal vez no habían nacido, pero hubo un terremoto aquí en Guatemala hace muchos años, 47 años más o menos. Como es de esperar, la gente no estaba preparada para que sucediera un terremoto de esta magnitud. Por tal desastre, así que la cantidad de muertos fue bastante alta y la destrucción del país fue considerable. Después de esa horrible experiencia con mis hermanos, nosotros planificamos qué hacer para escapar, para en caso de otro terremoto sucediera, nosotros nos dirigíamos a la puerta, otro iba a despertar a la familia y otro quitaba todas las cosas para que pudiéramos salir libremente. Ahora vengo con otra pregunta. ¿Se pueden prevenir desastres espirituales? Ya trasladando eso a nuestra vida espiritual, lo mismo puede sucedernos en nuestra vida espiritual. Así como suceden desastres en la vida material, si nosotros no estamos preparados, desastres en la vida espiritual también pueden venir a nosotros. Y si nosotros no sabemos qué hacer, cómo actuar, cómo reaccionar, cómo prepararnos, entonces ese desastre puede afectarnos de tal manera que nuestra vida espiritual se vea afectada considerablemente. Y eso es lo que vamos a ver en esta ocasión. Y los mismos 3 pasos, comunicación, preparación y acción, vamos a aplicarlo a nuestra vida espiritual en esta ocasión. Así que la pregunta, ¿cómo se pueden prevenir un desastre espiritual? Jesús y Pablo nos van a mostrar estas maneras. Jesús nos va a mostrar la comunicación y la preparación, y Pablo nos va a mostrar la acción que nosotros podemos tomar en nuestra vida espiritual para que en caso de algún desastre nosotros podamos estar preparados y prevenidos y estar listos para reaccionar correctamente. Así que entonces los invito a abrir sus Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, vamos a leer de versículos 1 al 14. Mateo capítulo 24, versículos 1 al 14. Si ya lo tienen, dice así, Mateo 24, 1 al 14. Cuando salió Jesús del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Verso 2, respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En palabras de Jesús.
Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Verso 7. Porque se levantarán nación contra nación, y reino contra reino, y habrán pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Verso 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vamos a analizar entonces algunas palabras que me interesan resaltar respecto a la comunicación. Por ejemplo, al principio estaban los discípulos con Jesús, y el verso 1 dice: cuando salió del templo se iba, y los discípulos se le acercan a Jesús porque tienen preguntas, tienen ganas de saber de Jesús en sus propias palabras, que Él les explique lo que sucederá en ese lugar. La comunicación entonces de los apóstoles es primeramente ir y buscar al maestro, detenerlo, y se le acercan y le preguntan: ¿qué pasará con todos esos edificios? Y Jesús les responde, les dice: ¿veis todo esto? Jesús tiene los edificios ahí cerca y les dice: ¿saben que todo esto será destruido? Y empieza la comunicación de Jesús con sus discípulos. Pero ellos tienen curiosidad, mucha curiosidad, y el verso 2 les dice, el verso 1, perdón, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? Y en el verso 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, o sea, nuevamente se alejan, y los discípulos se le acercan nuevamente a Jesús y les dicen, se le acercan aparte diciendo: dinos. O sea, los discípulos quieren que Jesús les diga, tienen dudas, tienen preguntas, se comunican con el maestro, y dinos, y les dicen: ¿cuándo serán todas estas cosas? Si los discípulos quieren estar preparados y quieren tomar acción, primero tienen que indagar. Y ellos, indagando, le preguntan al maestro y le dicen: dinos, explícanos, háblanos, enséñanos, muéstranos, ¿cuándo sucederán todas estas cosas? ¿Y qué señal? No solo es que Jesús les diga, sino que también los discípulos quieren estar seguros que cuando eso acontezca, ellos sepan que realmente eso es lo que el maestro les había dicho. Por eso les dice: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos quieren saber, y es importante preguntar. Por eso es la comunicación. Es buena la comunicación. En este caso, los apóstoles con Jesús. Y Jesús les vuelve a responder, o sea, sigue la comunicación con ellos. Y les dice: mirad que nadie os engañe. Y aquí empieza la disertación de Jesús acerca de lo que sucederá al fin del mundo. Y es importante lo que Jesús les dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Luego Jesús les dice lo que nosotros estamos viendo el día de hoy. Y dice: y oiréis guerras y rumores de guerras. Pero dice: mirad que no os turbéis, o sea, guarden la calma. Ya saben que eso va a pasar. Porque es necesario, dice Jesús, que todo esto acontezca, pero tampoco no es el fin. Dice: pero aún no es el fin. Es importante la comunicación y la relación del maestro con sus discípulos. Y es importante que Jesús les explique muy bien lo que va a suceder en esos días, o en los días venideros.
Verso 7 dice, porque se levantará otra vez. Jesús continúa su diálogo con ellos y su enseñanza de lo que sucederá al fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Eso es lo que estamos viendo precisamente en nuestros días. Guerra, nación contra nación. Vemos en las noticias el día de hoy, 2 países, 4 países, 2 por un lado y 2 por otro lado en guerra. Vemos que está sucediendo lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Y dice, y todo esto únicamente será principio de dolores. Y dice, y os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Jesús les explica bien claro a los apóstoles qué es lo que le va a suceder en el mundo y qué les va a suceder a ellos también. Jesús los prepara correctamente, les enseña perfectamente a los apóstoles para que ellos se preparen. Pero aquí solo hay comunicación por el momento. Ellos están indagando y el maestro les está enseñando. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Dice, muchos, dice el verso 10, tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, que es lo que estamos viendo también en nuestros días. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. Ya pareciera como que Jesús está describiendo nuestros días. Lo que el mundo está viviendo en los días está narrado aquí ahora. Pero Jesús le está enseñando a los apóstoles en ese momento. Pero dice algo muy precioso Jesús, parte de la comunicación a sus discípulos. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, que nos explicó el señor Solórzano en su sermón. Hay que perseverar hasta el fin. Lo que le dice a sus apóstoles es, aunque pasen todas esas cosas, aunque sean perseguidos, tienen que perseverar hasta el fin, tienen que mantenerse firmes, estar de pie. Y dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús explica todo lo que va a suceder en los días finales. Pero instruyó, se comunicó con sus apóstoles y les enseñó esto. Ahora vamos a leer aquí mismo Mateo 24, vamos al versículo 32, 33, y luego nos saltamos al verso 42. Jesús, así como el hermano enseñó, habían las fábulas, a Jesús les enseña algo con la naturaleza. Verá, es normal que nosotros vivimos en un desierto parecido al desierto de Jerusalén, donde vivió y creció Jesús. Y hay muchas higueras en ese lugar, también con nosotros. Y dice el verso 32, 33. Dice, de la higuera, le dice a los apóstoles, continuando su comunicación con ellos, su preparación. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, dice, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Ahora el verso 42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Las instrucciones de Jesús hacia sus discípulos son bien claras. Les enseñan lo que va a suceder, pero también les pide que se tienen que preparar. Le dice, velad. Velar ya no es solo comunicar algo. Velad le está pidiendo a ellos que hagan, que se preparen para eso. Velar es estar preparados. Y le dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y eso nos mueve a la segunda parte, a la preparación. La preparación, entonces Jesús les pide y les dice, ved la higuera, les pone un ejemplo que ellos conocen naturalmente. Ya cuando sus hojas se caen, dice, el verano está cerca. Y luego Jesús les dice, aquí en el verso 42, dice, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y también en el verso, regresando un poquito al verso 33, dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas. O sea, los apóstoles tienen que estar velando, tienen que estar despiertos, tienen que estar preparándose para cuando sucedan estas cosas. Porque no es simplemente conocer lo que va a pasar. ¿De qué me sirve a mí que me dijeran, bueno, dentro de 10 minutos va a haber un terremoto?
y yo no salgo de este edificio, me quedo aquí, me pongo a ver televisión y no me preparo. Pero lo que Jesús les está diciendo a ellos, que ya conocen lo que va a suceder, ahora la acción, la preparación viene, pero no de Jesús ya, sino que de los apóstoles. Y el verso 33 dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced, otra palabra de acción, tienen que conocer que está cerca a las puertas. Vamos ahora entonces con el plan de acción, y eso lo vamos a escuchar del apóstol Pablo. En Efesios capítulo 6, vámonos a Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Un texto muy conocido por bastantes. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Aquí viene lo que Pablo nos instruye o le instruyó a la iglesia de Éfeso sobre lo que es la acción que ellos tienen que tomar. Pablo en Efesios prepara a la iglesia y la prepara de muchas maneras. Les empieza a enseñar Pablo la salvación por gracia, la reconciliación por medio de la cruz. Pablo les enseña diferentes etapas de crecimiento espiritual a la iglesia en Éfeso, cómo estar unidos en el Espíritu, cómo es la vida nueva en Cristo, cómo se tienen que reconciliar, cómo amar a los hijos de luz. También Pablo habla también en Efesios capítulo 2, habla acerca del maligno y instruye a la iglesia. Pablo instruye a la iglesia de Éfeso acerca también de lo que sucede en el mundo espiritual. Les enseña también cómo prepararse y cómo saber que hay un ser maligno en contra de la iglesia, en contra de ellos. Pero acá en el capítulo 6, Pablo instruye a la iglesia de Éfeso a tomar acción. Ya Pablo los ha instruido bastante tiempo, les ha enseñado lo que va a suceder, los ha preparado espiritualmente. Pero ahora Pablo les tiene que enseñar algo a la iglesia, en la cual la iglesia tiene que tomar acción y tiene que hacer algo por ellos mismos, porque de lo contrario serán, como dijo el hermano Solórzano, serán solo palabras nada más, que se olvidan, y si no se practican, se olvidarán con el tiempo. Vamos a leer los versos del 10 al 20 y luego vamos a analizar algunas palabras que Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso. Dice el verso 10, Efesios 6, versículo 10 al 20. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, veamos atención a las palabras de Pablo: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos del enemigo, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y a mí, y por mí, al fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Y el verso 20 dice: por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo aquí entonces le muestra, y al final de su carta a los Efesios,
cómo la iglesia debe estar preparada. Ya conociendo lo que el maligno hace en el mundo, Pablo le pide a la iglesia muchas cosas en estos poquitos versos. Vamos a tratar de extraer algunas enseñanzas luego para nosotros. Primero, Pablo le dice: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Pablo los trata como hermanos en Cristo. O sea, Pablo no le está hablando a gentiles. Pablo les dice por lo demás, o sea, por todo lo que ha pasado, lo que les he dicho anteriormente, los 5 capítulos anteriores. Hermanos míos, dice, fortaleceos. Pablo empieza su última enseñanza a los efesios pidiéndoles que se fortalezcan. Vamos a ver por qué razón precisa Pablo le pide a la iglesia que se fortalezca. Pero la fortaleza que Pablo les está pidiendo no es en sus propias fuerzas. La ciudad de Éfeso era una ciudad muy próspera. Era como decir Nueva York o decir Guatemala en Centroamérica. Es una ciudad muy próspera, muy conocida, muy populosa, donde hay mucho comercio. Y los efesios podrían fortalecerse, por ejemplo, en el armamento que tenían, o fortalecerse por las ventas que la ciudad tenía, por el ingreso que la ciudad tenía. Pero Pablo es bien claro y les pide a ellos que se fortalezcan, pero les dice: fortaleceos en el Señor. O sea, Pablo no les deja una puerta para que ellos piensen, bueno, ¿qué tipo de fortaleza? Por ejemplo, Israel ahora está confiando mucho en su ejército. Es la fortaleza en la que ellos están planificando sus actividades. Pero Pablo aquí les dice: fortaleceos en el Señor. Y ya Pablo les había enseñado en diferentes cartas, y precisamente en esta de Efesios, lo que es el Señor y cómo se manifiesta en la vida de cada uno de ellos. Y dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es como que Pablo quiere asegurarse de que la única confianza que los efesios tengan sea en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego Pablo les empieza a pedir algo que ya les comunicó. Ya ellos se tienen que preparar, pero ahora tienen que accionar ellos. Son verbos de acción los que Pablo les da aquí a la iglesia y les dice: vestíos. Si yo les digo vístanse porque afuera está lloviendo, cada uno de nosotros saldría a tomar su abrigo, su paraguas, pero haríamos algo para no mojarnos. Pondríamos botas para la lluvia, algo haríamos, ¿verdad? Pablo le pide a la iglesia que se vistan, pero no se vistan de lo que ellos quieran vestirse. Otra vez Pablo es bien específico. Le dice: vestíos de toda, no de una parte, de toda la armadura de Dios. Pablo aquí habla, y en varias partes, en otras cartas, habla sobre la armadura. Pablo en este momento está preso, está atado con sus pies y sus manos, está atado a un soldado romano. Y ve cómo están vestidos ellos. ¿Y por qué es necesaria la armadura en un soldado? Entonces Pablo le pide a la iglesia: si quieren permanecer fieles, firmes, tienen que accionar de esta manera. Y le dice: vestidos de toda la armadura. Y otra vez Pablo no deja que ellos piensen qué tipo de armadura. No la de los soldados romanos, sino que la armadura de Dios. Y se enseña a Pablo en qué consiste esta armadura. Pero aquí le dice: ¿para qué se tienen que vestir ellos? Dice: para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, la única manera en que la iglesia de Éfeso puede permanecer firmes, sin caer, sin ser destrozados, pueden ser únicamente a través de vestirse con toda la armadura de Dios. Verso 12 continúa y dice, el verso 12 es bien importante, por eso la preparación del verso 10 y 11. ¿Por qué se tienen que vestir? Porque Pablo les explica en el verso 12 quién es el enemigo de ellos. La armadura de los soldados consistía con su cinturón. El cinturón era el que sujetaba todo el resto de la armadura de un soldado. También sus zapatos, sus sandalias, era una parte muy importante en los soldados romanos,
Porque como ellos tenían que caminar, tenían que salir a diferentes lugares, las sandalias eran muy importantes como parte de la armadura de un soldado romano. Y Pablo les explica a la iglesia que de eso se tienen que vestir totalmente. Y el verso 12 es como el eje de todo lo que Pablo le está explicando en estos 10 versículos. Dice Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o sea, en el aire, donde se comunica, donde está el príncipe de este mundo. Si nosotros nos ponemos a analizar todas estas palabras que Pablo le dice aquí, nosotros podríamos entender con más profundidad el tipo de enemigo que está en contra de la iglesia de Éfeso. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, olvídense, no es contra cuerpo y cuerpo de nosotros. No es contra otra ciudad por la cual hay que prepararse. Dice, sino que contra principados, contra potestades. O sea, ni siquiera es un demonio, no es una persona, no es una personalidad del aire, sino que son principados, potestades, gobernadores. O sea, es toda una organización que está dispuesta, que está lista, que está actuando en contra de la iglesia. Pablo continúa en el verso 13 y quiere asegurarse que la iglesia entienda contra quién están luchando y de ahí la necesidad de prepararse y ponerse la armadura de Dios. Dice, por tanto, o sea, por lo que está en el verso 12, dice, tomad, otra vez, bien claras las palabras de Pablo en nuestras versiones. Dice, tomad toda la armadura de Dios. En el verso 11 y en el verso 12, Pablo le pide a la iglesia de Éfeso que se ponga toda la armadura, porque toda la armadura es necesaria para pelear este tipo de batallas. Y dice, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, Pablo le dice a la iglesia de Éfeso que va a haber un día malo. No es que Pablo se los esté deseando a ellos, pero por lo que vimos que Jesús le explicó a sus discípulos que va a haber guerras, rumores de guerras, unos contra otros, que los odiarán. Pablo aquí también les dice que ese día malo algún día vendrá a ellos, pero se tienen que preparar y tienen que tomar la acción que nadie más puede hacer por ellos. La armadura de Dios está puesta ahí, pero cada uno en la iglesia de Éfeso tiene que llegar y tomar esa armadura, y no solo tomársela, sino que ponérsela, y no solo ponérsela, estar listos para la batalla. Eso es lo que Pablo intenta en la iglesia de Éfeso. Dice, y cuando venga el día malo, dice, y habiendo acabado todo, Pablo también, con estas palabras son preciosas, porque no solo les dice que va a haber un día malo, no solo les dice que hay una tormenta, también después de la tormenta viene la calma. Y Pablo dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Preciosas las palabras de Pablo de consuelo y de ánimo a la iglesia de Éfeso. Y el verso 14 continúa y dice, estad pues firmes, otra vez. Gracias, hermano. Dice firmes, y aquí Pablo empieza y les dice de qué manera pueden estar firmes. Y dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ellos en su contexto de ver soldados caminando en las ciudades, Pablo a la par de soldados, porque está preso, recordémonos, ellos ven cómo están vestidos los soldados. Nosotros tenemos que ir a figuras y fotos de cómo se vestían los romanos antes. Pero Pablo le dice a la iglesia, estad pues firmes. ¿De qué manera la iglesia de Éfeso va a estar firmes? Nuevamente, si dan cuenta, Pablo vuelve y una y otra vez a decirles de qué manera lo tienen que hacer. Estad firmes. ¿Cómo? Ceñir vuestros lomos con la verdad. Esa es la armadura de Dios en ellos. Ceñir vuestros lomos con la verdad, y luego dice vestíos, o sea, primero ceñirse,
Luego vestirse con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Es bien interesante, me costó, revisé varios comentarios, por qué está este verso aquí, el verso 15. Dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Está hablando Pablo de ponerse una armadura, y al hablar de las sandalias, dice, y los calzados, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, la iglesia de Éfeso, al mismo tiempo, como un soldado lo hace, al mismo tiempo con vestirse de la armadura, también el soldado no solo tiene que estar listo para que lo ataquen a él, pero Pablo aquí en el verso 15 le está enseñando a la iglesia que aparte de estar preparados para un ataque, también tienen que estar preparados para avanzar, y para avanzar se necesitan los calzados. Por eso le dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El anunciar el evangelio es la luz de nuestro Señor Jesucristo, y la luz de nuestro Señor Jesucristo va avanzando en la oscuridad y va aclarando el día, y va viendo luz y luz a las personas mientras la iglesia avanza espiritualmente. Es bien importante lo que Pablo les dice aquí, porque en medio de la guerra siempre también hay oportunidad para avanzar y enseñar sobre Jesús. El verso 16 continúa y dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Aquí cuando estaba leyendo me interesó mucho porque el escudo, tienes la armadura, parte de la armadura. El escudo no es algo aparte, es parte de la armadura. Pero dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Y aquí viene lo interesante, ¿para qué sirve un escudo? Dice, para apagar todos, o sea, son muchos, los dardos del enemigo, de fuego del enemigo. Cuando los soldados peleaban cuerpo a cuerpo, el escudo lo usaban precisamente para eso. O sea, ya no es una guerra a distancia. Si nos damos cuenta, en la guerra de Israel, empezaron a tirar misiles, pero después entraron los soldados ahí a pelear cuerpo a cuerpo. Y lo que Pablo está explicando aquí es precisamente esto, ponerse el escudo, porque ya la lucha será cuerpo a cuerpo, será más cercana a mí. Ya vienen dardos directamente a mí, dice Pablo, dice, todos los dardos del enemigo. Entonces tengo que tener el escudo puesto, porque la lucha se va a intensificar, se va a hacer tan intensa, va a ser tan grande, que voy a tener que luchar y estar preparado a luchar cuerpo a cuerpo. Pero ese escudo que Pablo habla, dice, tomar el escudo de la fe. Nosotros vemos cuán importante es la fe. Y Pablo le dice a los efesios aquí, que la fe es tan importante que le servirá como un escudo para alejarlos, para protegerlos de los dardos, y no cualquier dardo. Pablo dice, dardos de fuego del maligno. Y luego tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, Pablo les instruye aquí que es importante, es esencial, es primordial, es básica en la armadura de un cristiano, que es lo que está Pablo haciendo con la iglesia de Éfeso. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tampoco Pablo los deja pensando, ¿qué será esto? A veces nosotros tenemos que buscar palabras, investigar, pero aquí no es necesario. Dice, la espada del Espíritu, que es la palabra del Creador. Luego aquí Pablo también habla algo como que no tiene mucho que ver con lo que estaba hablando a la iglesia. Y le dice el verso 18, dice, y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo primero habla aquí sobre la oración. Hablamos al principio sobre la comunicación, y la oración es la comunicación que se tiene con Dios. Y Pablo le dice aquí a la iglesia de Éfeso, dice, orando, otra vez, en todo tiempo. Acordémonos que la lucha era en todo, total, todos los dardos de fuego del enemigo. Pablo utiliza mucho esas palabras, ya que dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Pablo repite mucho,
con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo aquí le enseña a la iglesia de Éfeso que las súplicas, las oraciones, no deben de ser oraciones egoístas por ellos mismos, sino que deben ser oraciones que sean por todos los santos, sea por toda la iglesia, por todo el pueblo de Dios que estaba regado en toda esa región. Las oraciones entonces que Pablo les está enseñando a la iglesia no es una oración para mí mismo, no es una oración para la iglesia misma, sino que es una oración que incluye a toda la comunidad, para que Dios proteja a toda la comunidad de los santos que siguen a Jesús. Y luego Pablo habla, primero pide que las oraciones sean por todos, y dice el verso 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo ahora pide por él, pero realmente no es por él. Pablo está pidiendo para que Dios ponga palabras en su boca y él continúe enseñando el Evangelio. Como le decía el verso 15, es importante que el soldado, que el cristiano, el cristiano de Éfeso, sepa que tiene una lucha, que se prepare para la batalla, que esté listo para estar cuerpo a cuerpo, pero también esté listo para avanzar y enseñar el Evangelio. Y es lo que Pablo pide a la iglesia, que oren por él, para que él continúe, aún estando preso, continúe y pueda seguir enseñando el Evangelio. Y el verso 20 termina y dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo sabe que la lucha es muy fuerte, que la lucha es difícil, pero les recuerda a la iglesia de Éfeso que va a haber un momento, que va a haber un tiempo en que todo eso termine. Y dice, y habiendo acabado todo esto, estad firmes. Ahora, ¿qué concluye? ¿Qué enseñanza para nosotros? El sismo que sucedió en Guatemala en 1976, aquella madrugada, tuvo una duración de 39 segundos y como consecuencia dejó alrededor de 23,000 muertos y más de 1 millón de damnificados. La gente no estaba preparada para eso. Ahora quiero compartirles a ustedes algunas preguntas que nos pueden ayudar a reflexionar sobre qué tipo de acción tomaremos, o si la estamos tomando, o si son acciones correctas las que estamos tomando. También nos pueden servir como tema de discusión, conversación entre nosotros o con nuestras familias. Y aquí están las preguntas. Acerca de la comunicación. Para desastres, nosotros aquí en Guatemala sintonizamos el INSIBUME. Bueno, tal vez hay otro tipo de noticias, pero lo oficial es el INSIBUME. Y ahora la pregunta es para nosotros, ¿qué tipo de comunicación o sintonía tengo con Dios? Recordemos que Pablo le enseñó a la iglesia, también Jesús a sus apóstoles, que se comunicaran con él, que le preguntaran a él para saber lo que es correcto, lo que es veraz, lo que es correcto. ¿Qué tipo de comunicación, sintonía tengo con Dios? ¿Siento confianza como para preguntarle por lo que me hace falta en mi vida? O sea, le pregunto, yo tengo confianza, yo con mi Dios, y le digo, Señor, ¿qué es lo que hace falta en mi vida para que yo esté preparado? ¿Qué es lo que me detiene? ¿Lo que me aleja de ti, Señor? ¿O lo que me acerca más a Él? Acerca de la preparación, ¿cómo preparamos nuestra vida espiritual? ¿Nos preparamos nuestra vida espiritual? Yo sé que cada uno de nosotros ora, estudia la palabra, pero eso es parte de ser cristiano. Pero nos preparamos para alguna lucha como la que es descrita por Jesús y por Pablo. ¿Qué obstáculos encuentro en mi vida que representan un peligro latente? ¿Identifico yo los obstáculos? Si yo veo aquí, les puedo decir cuáles son los obstáculos que hay en este edificio para salir corriendo, por ejemplo. O en mi casa, yo sé cuáles son. Pero en mi vida espiritual, ¿identifico yo obstáculos
que detienen mi crecimiento espiritual y que me alejan de estar preparados? ¿Cuáles son mis planes para limpiar mi camino? Tenemos planes, tengo yo planes para limpiar mi vida espiritual y que esté libre de cosas que obstaculizan mi crecimiento espiritual. ¿Cómo nos preparamos como familia? ¿Platicamos con nuestra familia y preparamos a nuestros hijos para esto? La última pregunta acerca de la preparación. ¿Están preparados nuestros hijos para un desastre espiritual? Y lo último, la acción. ¿Qué acciones descritas en Efesios estamos implementando en nuestras vidas? Nos hemos preguntado, ¿qué tipo de acciones estamos tomando para nosotros y para nuestras familias? ¿Cuáles son más difíciles de implementar? ¿Cuáles ya hemos superado? ¿Nos hemos preguntado eso alguna vez? Para terminar, voy a leer al señor Shabby, el presidente de la Iglesia, en su carta del 19 de octubre de 2023, dijo esto, y lo cito. Dice: nunca permita que ese fuego se apague. Nos está hablando a nosotros el señor Shabby. Nunca permita que ese fuego se apague. Atiéndalo día y noche y mantenga su enfoque en Dios y en lo que Él está haciendo y que desea que nosotros también hagamos. Y hagámoslo de manera decente, diligente, seria, cuidadosa y ordenada. Y oren a Dios, pidiéndole siempre que nos guíe en el camino que Él ordena para que el Evangelio y el mensaje de advertencia y conocimiento lleguen al mundo. Busquémoslo todos juntos para que se haga su voluntad en todo lo que hagamos. Dios los bendiga.